Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el tema del día de hoy acerca de los valores y virtudes de la familia. Antes de darle la palabra a nuestra panelista del día de hoy, la doctora Sonia, vamos a pasar a hacer la oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mis sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí le damos la bienvenida a la doctora Sonia y muchas gracias por estar con nosotros, Sonia. Buenas Adelante. noches a todos. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, buenas noches. Muy complacida de estar con todos aquí otra vez. Y a ver dónde se quedó mi presentación. Abrirla desde aquí. Sí, creo que ahí tienes abiertos tus correos. Perdón. No sé qué me lo hizo. Perdón un minuto. Ok. Para los que van llegando aquí ya a YouTube, estamos nomás esperando a que la doctora Sonia esté lista. Vamos a darle unos minutitos para que esté lista.
Bueno, de mientras que la doctora Sonia está lista, los invito a rezar una decena del rosario para que todo salga como Dios quiere. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya, así que ya tenemos la presentación. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora sí le damos la palabra a la doctora Sonia. Adelante, Sonia. Tienes tu micrófono cerrado. Sonia, ¿me escuchas? Tienes tu micrófono cerrado. Listo. Ok. Que siempre me trabo con mi computador, con el computador porque no es mío. Bueno, yo creo que ya para la próxima ya por fin tengo computador propio. Entonces, hoy vamos a ver el tema de los valores y las virtudes en la vida de familia. Entonces, vamos a empezar de pronto repasando un poquito, digamos, qué son los valores y qué son las virtudes. Recuerden que si tienen preguntas, las guardamos para el final y las pueden ir anotando. Entonces, los valores son todo aquello que nosotros admiramos en los demás, que no necesariamente lo hacemos. La definición de los valores son cualidades gracias a las cuales existen cosas y acciones buenas. Por ejemplo, yo vi hoy un video y está este joven ayudando a esta señora adulta mayor a cruzar la calle. O yo lo vi en la parada del bus que este joven ayudó a la señora a pasar la calle. Entonces yo de pronto digo, uy, qué buena acción. Entonces de pronto me propongo ay, yo también voy a hacer una buena acción. O sea, que son cualidades que yo veo en los demás y las puedo imitar alguna vez, pero que no las tengo, digamos, como en mi impronta, en mi ser, sino que yo las admiro en los demás y las puedo imitar. Entonces, los valores determinan nuestra conducta y los valores, digamos que son como el camino a seguir, porque nos ponen como ese ejemplo de vida que nos dan los demás. Entonces, aquí vemos pues, digamos, un cuadrito de múltiples valores donde, o sea, está, digamos, el valor de la vida, el aprecio por la vida, como tenemos, digamos, los católicos por la vida desde el inicio hasta el final, el valor de la tolerancia, el valor de la conciencia, la esperanza, el compartir. Bueno, hay muchísimos valores y van cambiando con el tiempo
y van surgiendo unos y otros van pasando como de moda. Entonces, como dijimos que los valores son aquellas cualidades que admiramos en otros, vamos a ver que los valores marcan las preferencias personales que nosotros tenemos. Entonces, pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, la veracidad, a mí me gusta la tolerancia, a mí me gusta la humildad, el otro dirá a mí me gusta la paz ante todo, otro dirá a mí me gusta la sencillez, a mí me gusta el respeto. Entonces, cada persona tiene, digamos, como una escala de valores propia en la cual se mueve. Viene mucho de la familia, de las costumbres familiares, pero también viene de las preferencias que nosotros después en la vida adulta vamos cogiendo. Por ejemplo, a mí no me gustaba que mi tía gritaba mucho, o que mi mamá cantaleteaba, o que mi papá era muy bravo. Entonces, la preferencia que yo tengo es decir, pues cuando yo sea mamá, yo no voy a echar cantaleta, o si yo soy papá, yo no voy a maltratar los hijos mm, con castigos, por ejemplo. Entonces, nos marcan las preferencias de cuáles son como esos gustos, esas cosas que admiramos en los demás. Nosotros, por medio de los valores, pues, o sea, valores, dar, valer, ponerle como un significado a las cosas, así como las cosas que compramos, el valor es el valor del dinero y les ponemos un precio. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir en la persona humana, yo respeto el valor de la vida. O en mi hermano yo respeto el valor de la honestidad, en mi mamá respeto el valor de la sencillez. Entonces, por eso nosotros tenemos que decidir qué es lo que vale más para poder seguir, digamos, como marcando esas costumbres o esas preferencias. Los valores nos muestran, digamos, en cada época y en cada momento qué es lo que se debe hacer y qué se debe evitar. ¿Sí? Entonces, pero los valores cambian con los tiempos, con la cultura, con la historia, con la edad. ¿Sí? De pronto, el valor que a mí me gustaba más cuando tenía 12 años, si soy un niño, era el deporte, jugar fútbol y compartir con mis amigos. De pronto ahora que este mismo niño ya no es niño y tiene 36 años, dirá, no, como yo ya tengo una familia, mi principal valor es el respeto a la familia y la responsabilidad. Esos valores van cambiando con las aficiones, con el momento de la vida, con la cultura. Si nos vamos a vivir a otra parte, cambian los valores. Por ejemplo, en Colombia, mm, poca gente es puntual. La mayoría de las personas son impuntuales. Entonces, si vamos a otros países, sobre todo Estados Unidos o Europa, nosotros vemos que en los países de esos dos sitios, nosotros vemos que se vive y es muy importante el valor de la puntualidad porque significa respeto. Entonces, no es que en Colombia no respetemos, pero no le damos tanta importancia a la puntualidad. Entonces, digamos que los valores nos van diciendo qué se debe hacer, qué se debe evitar. Y los valores nos permiten reconocer los límites hasta donde nosotros podemos llegar. O sea, yo me puedo mover entre este y este límite. Por eso es que cuando somos niños, los valores y los límites los ponen los papás. Yo sé que puedo salir el viernes de 7 a 8:30 de la noche, porque soy niña. Mi hermana que tiene 25 años puede salir de 7 a medianoche. Mi hermano que ya está casado maneja otros horarios. Entonces ya nosotros sabemos cuáles son los límites que se esperan de cada uno. Entonces los valores son cualidades que admiramos en los demás y que a veces podemos imitar. En cambio, ya las virtudes son hábitos operativos buenos. Lo puse entre comillas porque esta es una definición del libro. Entonces, ¿qué es un hábito? Algo que yo me propongo a aprender
para mi vida. ¿Por qué son operativos? Porque yo voy a repetir esa costumbre hasta que esa costumbre se hace parte de mi vida. ¿Y por qué buenos? Porque también hay hábitos operativos que son malos y que son los vicios. Entonces, de tanto repetir las cosas, si son buenas, empiezan a formar parte de mí. Y de tanto repetir las cosas malas, también empiezan a formar parte de mí. Entonces, yo decido si me voy por el lado de las virtudes o me voy por el lado de los vicios. O a veces cuando estamos pequeños o jóvenes, la mamá dice, no hagas esto, no mires esto, corrige esto, no vuelves a salir con tal persona, porque están los padres tratando de cambiar ese hábito operativo malo en bueno. Entonces, las virtudes es cuando yo me apropio de un valor. Entonces, por ejemplo, yo admiro en mi papá la prudencia. Entonces, como yo admiro la prudencia como un valor, después yo digo, pues yo quiero ser igual o más prudente que mi papá. Entonces yo ya digo, bueno, ¿cómo adquiero la virtud de la prudencia? Entonces, pues todos los días diré, voy a hablar, digamos, lo necesario, no voy a hablar de más, voy a hacer buena escucha, voy a escuchar a los demás a ver qué opinan, voy a ser tolerante, no voy a, digamos, a producir chismes contando a unos lo de otros. Entonces, como todos los días yo me propongo a vivir la virtud de la prudencia, poco a poco yo me voy volviendo un ser prudente. Las virtudes las tenemos que trabajar todos los días o las perdemos. Entonces ya ven la diferencia entre valor y virtud. El valor es algo que yo admiro en los demás y de pronto lo puedo imitar un día o 2 días o una semana y ya se me olvida. La virtud es algo bueno que yo admiré en otra persona, pero que luego lo hago vida en mí. O sea, me apropio de ese valor y ya lo vuelvo un estilo de vida mío propio. Y como son hábitos operativos buenos, pues entre más virtudes yo viva, pues mejor persona voy a ser. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre valor y virtud? Vamos a ver, pues digamos, como unos ticsitos. La virtud está en el ser, o sea, solo los seres humanos vivimos virtudes. Los valores, en cambio, los valores morales también están en el ser, pero hay valores de otro tipo. Por ejemplo, hay valor artístico. Entonces, por eso admiramos, entonces es que mi pintor favorito es Picasso, es Botero, es Renoir. ¿Sí? Entonces, el valor puede ser moral o puede estar en tener cosas. El valor puede estar en el dinero, en adquirir o en ganar cada vez más dinero. El valor puede ser en que es que en mi casa quiero tener llaves de oro porque me parece que eso me hace ver más importante. Entonces mi valor estará en el tener, ¿sí? Mm, En cambio, las virtudes siempre están en el ser humano, ¿sí? O sea, se viven adentro, de adentro hacia afuera. Los valores pueden ser compatibles con la doble moral, por eso, porque no todos los valores son morales o a veces, por ejemplo, eh, puede haber una persona que diga, mm, a mí no me gustan las mentiras y yo no digo mentiras, pero, por ejemplo, la llaman del banco a cobrar y entonces la persona que contesta le dice, dile que yo ya no vivo aquí, ¿sí? Entonces es compatible con la doble moral porque yo eh, creo que soy una persona muy honesta, muy veraz, que yo no miento, pero cuando me conviene, pues a veces puedo mentir. Entonces allí vemos la doble moral. En cambio, la virtud siempre es compatible con la unidad de vida. O sea, si mi virtud es que yo soy honesto,
Entonces, si me llaman del banco porque tengo una deuda, pues contestaré, eh, diré lo que le tenga que decir a la persona que me llama, conseguiré un plazo, diré cuándo puedo pagar, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre una virtud y un valor. El valor puede ser atribuible, por eso les decía, a una persona real o a cualquier forma, a un cuadro, a una foto, a una estampa, a un vestido, etcétera. La virtud, en cambio, solo es una cualidad humana, por eso decíamos que está en el ser. Y pues las últimas dos diferencias es que todas las virtudes son la vivencia de un valor, pero no todos los valores son virtudes, ¿sí? Los valores morales son virtudes, pero el otro tipo de valores no son virtudes. En cambio, todas las virtudes pues encarnan un valor. Y para finalizar, pues decimos, Dios es el valor absoluto y Dios es en sí cada virtud. O sea, no es que Dios viva la prudencia, Dios es la prudencia, Dios es la justicia, Dios es caridad, es el amor, ¿sí? Entonces, por eso Dios es un valor absoluto y encarna cada virtud dentro de sí. Bueno, los valores entonces pueden ser actos aislados. En cambio, como la virtud siempre es repetición de actos, entonces la virtud va a ser que los vivamos dentro de nosotros mismos. Entonces se fomentan valores y se forman virtudes. O sea, yo en mi casa hablo de valores. Por ejemplo, es que yo en mi casa cuido el valor del orden. Entonces la casa mantiene ordenada. Entonces, claro, mis hijos me escuchan hablar de que la casa debe estar ordenada, que el cuarto se debe dejar ordenado, pero se forman virtudes. ¿Cuándo se forman virtudes? Cuando yo estoy pequeño y veo a mi mamá que ella dice que hay que ser ordenados, pero mi mamá tiene el cuarto ordenado, mantiene la casa ordenada y además mi mamá me está formando en la virtud del orden y ella me enseña a doblar la ropa, a lavar la ropita interior, a tender la cama. Entonces ahí mi mamá fomenta el valor, por ejemplo, del orden, pero ella vive la virtud del orden y me está formando a mí como hijo en la virtud del orden también. Por eso es que decimos que papás y mamás tenemos que dar ejemplo, no solo palabras, ¿no? Porque las palabras pueden encarnar valores, pero nos tienen que ver vivir a nosotros la virtud para que ellos nos quieran imitar. Este pues es un cuadrito que yo les dejo para que lo miren. En general, tenemos, digamos, unas virtudes teologales que son fe, esperanza y caridad. Y tenemos, digamos, como unas virtudes cardinales, o sea, donde nosotros nos apuntalamos para ser unas mejores personas, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Aquí verán pues que, o sea, el valor que encarnan las virtudes teologales es el amor a Dios. Entonces las virtudes se dan esas tres, fe, esperanza y caridad, que es la forma como las interiorizamos nosotros. En el valor de la libertad, las virtudes son la justicia, la fortaleza y la templanza. Y aquí en este cuadrito, la verdad, en la verdad nos ponen en el valor de la verdad, la virtud de la prudencia, además de la sabiduría, la ciencia, la laboriosidad, la sinceridad. Vemos pues que aquí, digamos, también en las virtudes están encarnados los dones del Espíritu Santo, ¿no? Que son virtudes. Por eso pedimos que nos dé la ciencia, la humildad, ¿sí? Mm, Porque esas son virtudes y ya vimos que Dios encarna cada virtud y es el valor absoluto. Entonces, en el valor del amor, pues tenemos las diferentes expresiones de vivir el amor, la amistad, lealtad, comprensión, patriotismo, etcétera. En el valor de la salud, pues la formación de buenos hábitos de higiene, buena alimentación, buenos hábitos de sueño.
Entonces esto no lo tenemos que saber, sino que es, digamos, el compendio de lo que nosotros hacemos en la vida y de cómo queremos formar a los miembros de nuestra familia. ¿Qué hace ese conjunto de valores que nosotros admiramos y esas virtudes que nosotros vivimos? Por las virtudes es que yo puedo, ustedes escuchan decir que hay personas que dicen, a mí nadie me va a enseñar a criar mi familia. O yo soy así y punto, yo no voy a cambiar y el que me quiera me conoció así. Esa es una persona que no vive virtudes. La persona que vive virtudes, por su escala de valores, dice, bueno, yo en general soy buena persona, pero yo a veces soy un poquito mal geniada, o yo a veces digo alguna mentira piadosa, o yo a veces, eh, no sé, soy incumplida, por ejemplo, me falta aseo, me falta orden, lo que sea. Entonces, yo reconozco que en mi escala de valores tengo muchas cosas buenas, pero fallo en estas. Entonces, ahí es que hago uso de las virtudes y digo, bueno, pues para no ser mal geniada, voy a aprender la virtud de la alegría, voy a aprender la virtud de la sonrisa, voy a aprender la virtud de la paz interior, de la prudencia. Entonces, eso hace que yo ya no soy así, porque es que todos en la familia somos así, sino que yo digo, yo voy a cambiar la historia de mi familia. Todos han sido mal geniados, pues yo voy a empezar a ser una persona de buen genio y voy a criar a mi familia con un buen genio, a pesar de que tengamos un temperamento fuerte. Entonces ahí es donde nosotros, con esos valores y esas virtudes, vamos a ponernos como meta la unidad de vida. ¿Qué es esa unidad de vida? Incorporar a mi existencia personal principios, valores y virtudes. Entonces, la unidad de vida viene siendo pensar, hablar y actuar de la misma manera siempre. ¿Sí? Entonces, pues, digamos, yo pienso que debo ser una persona justa. Entonces, para eso, o sea, como eso es lo que yo pienso, cuando yo hable, pues voy a defender hechos de justicia. Si yo veo una injusticia, pues voy a intervenir. Y entonces, o sea, que ya pienso, hablo y actúo. Entonces, yo soy una persona justa, entonces yo le pago lo que es y un poquito más si se puede a mis empleados. Yo compro comida suficiente para la casa, yo veo por mis padres, yo le ayudo a un vecino. Bueno, entonces ahí hay una coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que actúo. Entonces, esa unidad de vida requiere un esfuerzo para yo llegar a esa meta, pero eso me lleva a una coherencia interna. Pueda que nadie me agradezca, pero el día de mañana que yo logre ser una persona íntegra y tener coherencia interna, yo me voy a acostar muy contento por la noche o muy contenta, porque yo voy a decir, o sea, en mí se puede confiar porque esta que yo muestro es la que soy. Siempre soy así. Digamos, por ejemplo, a los estudiantes universitarios, eh, por ejemplo, yo les recomiendo, no es que ustedes sean uno cuando portan el uniforme y sean otros el fin de semana y sean otros en la casa, ¿sí? Porque a veces son el estudiante perfecto, el muchacho alegre, rumbero y consumidor de vicio el fin de semana y el ogro en la casa, ¿sí? Entonces, algo así como esto que dice de luz en la casa, luz en la calle y oscuridad en la casa. Entonces, eso significa no tener unidad de vida. La unidad de vida es yo siempre soy la misma persona. Entonces, por una virtud, por ejemplo, yo puedo aprender a sonreír sin tener ganas. Sí, entonces yo puedo, de pronto me han dicho es que siempre estás muy seria
es que siempre haces mala cara, es que te complicas por todo. Entonces yo digo, voy a proponerme a vivir la virtud de la alegría. Entonces la virtud de la alegría viene con sonreír bastante, con no fruncir el ceño, con ser amable, con ser paciente, hasta que yo lo voy logrando y entonces ya me siento coherente. ¿Esto cuánto puede durar este esfuerzo? Pues si yo tengo 90 años, puede durar 90, ¿sí? A veces puede durar 30, 40, pero también puede durar 90. Pueda que yo toda la vida tenga que trabajar en esforzarme por ser paciente, porque es que soy paciente. Al final ya todo el mundo dice, pero si tú eres muy paciente, y la persona puede decir, pues sí, porque tú no estás dentro de mí, pero yo sé la lucha interna que tengo para lograr parecer como una persona paciente. ¿Sí? Entonces, eso es lo lindo de las virtudes. Entonces, la virtud nos lleva a ver clarísimamente que yo debo vivir como pienso y no pensar como vivimos, que es, digamos, el relativismo del mundo de hoy. Es decir, yo voy viviendo mal y voy cambiando de pensamiento. Yo, digamos, mis valores y mis virtudes van de acuerdo a cada día, a la actividad que desempeño y a cómo amanecí hoy el día. Entonces yo hoy puedo estar alegre, pero mañana mal geniada, pero pasado mañana deprimida, pero el otro día inmóvil y al otro día hiperactiva. Entonces eso es pensar cómo vivimos. En cambio, si yo vivo como pienso, pues claro, al tener claro lo que yo pienso, o sea, mi razón y mi voluntad, esto me lleva a hablar y a ejecutar cosas en forma coherente. Entonces, ahora sí, digamos, vamos a ver un poco de los valores y virtudes dentro de la familia. Entonces, hablando de los valores, por allí este autor, Bennett, nos decía, no lo olviden, no hay nada que determine tan poderosamente la conducta de un niño como sus pautas internas, sus creencias, su sentido de lo bueno y de lo malo. ¿Y esto a dónde la aprendió? Pues aquí vemos esa mamá con ese bebé que todavía no habla, que todavía no se mueve por sí mismo, pero esta mamá le está enseñando, digamos, la virtud de la entrega, de la paciencia, de la alegría, de la sonrisa, ¿sí? De la ternura. Entonces, ese niño, digamos, el día de mañana va a tener esa pauta interna de que los niños son valiosos, la vida es valiosa, la ternura es valiosa, el amor es valioso, y eso va a determinar quién es ese niño y pues qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, aquí vemos una anécdota que a lo mejor ya la han escuchado. Un alumno le pregunta a un gran maestro, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer por mi hijo? ¿Sí? Y le preguntaba pues este alumno a un sabio predicador. Y la respuesta fue muy sencilla. Lo mejor que puedes hacer por tu hijo es amar a tu madre, es amar a la madre de ese hijo, ¿sí? O sea, tú eres el padre, lo mejor que puedes hacer por tu hijo es amar a la madre. Tú eres la madre, lo mejor que puedes hacer por tu hijo es amar a su padre, ¿sí? Entonces, digamos que, o sea, podemos enseñar, cultivar valores y virtudes, pero lo que más habla de la realidad del hogar, pues es la vida del hogar, la interacción entre los esposos, entre el papá y la mamá, la unidad de criterios, el que haya costumbres sanas y agradables en la casa. Entonces, por eso la crianza de los hijos en valores, en virtudes, en principios, pues es una tarea de los dos padres, no es de uno solo, ¿sí? Entonces, aquí hay un artículo de Ángela Marulanda, esta psicóloga, educadora de familia bogotana, que ha escrito bastante. Ella decía en un artículo, las mujeres deben estar dispuestas a desempeñarse profesionalmente y asumir parte de la carga económica de la familia. Pero además deben delegar y exigir que el padre asuma parte de esas responsabilidades
del cuidado, de la crianza de los hijos y de la casa. Así al inicio esto traiga disgusto y nada esté tan perfecto. Recuerden que el mejor momento como para hacer el croquis de cómo va a ser nuestro matrimonio, pues son esos primeros años de casados, porque ahí vamos como sentando las bases de lo que va a ser ese hogar. Pero siempre nosotros podemos estar modificando esos valores, esos principios, esas virtudes, de acuerdo a las edades nuestras, de acuerdo a las edades de los hijos, vamos modificando. Ya les decía, por ejemplo, la hora de acostada de un niño pequeño hasta los 5 años de edad, pues debería ser 7 años. Perdón, debería ser las 7 de la noche. Entonces, en la medida que crecen, pues vamos modificando ese horario. Entonces, ¿qué estamos cultivando aquí? Eh, unas buenas horas de sueño, estamos asegurando el crecimiento, estamos asegurando que al día siguiente el niño esté de buen genio, estamos asegurando que descanse para que al otro día tenga fuerzas para aprender cosas nuevas y lo vamos modificando, pues ya es otra hora para acostarse a la niña de 12 años, al chico de 15, al niño de 20. Entonces, vamos cambiando con las edades de los hijos y también con las edades nuestras, ¿sí? Entonces, pueda que en mi edad productiva, 30, 40 años, pues mis principales valores sean el trabajo para sacar los niños adelante, para ayudar en la casa y colaborar con mi esposo en digamos, como en la parte económica, pero también tenemos los dos el cuidado de los hijos. Ah, bueno, pero entonces esta misma persona, esta misma señora llegó a los 50. Entonces ya puede decir, bueno, pues ya voy a coger menos horas de trabajo, ya los hijos de pronto están en la universidad. Llegó a los 60, pues ya puede decir, bueno, ahora además del trabajo, si quiere hacerlo, pues puedo tomar esa clase de francés o leer estos libros que tenía pendiente o ver estos videos o estudiar esto que siempre me llamó la atención. Entonces los valores van cambiando y las costumbres van cambiando de acuerdo a esas virtudes que nosotros queremos lograr. Entonces, pues Ángela Marulanda ya nos dice, o sea, ya es consciente de que las mujeres trabajamos, tenemos una carga económica y asumimos el hogar. Por eso ella dice, delegar y exigir que el padre asuma parte de las responsabilidades. Así al inicio no estén de acuerdo hasta que se vayan pues acostumbrando. ¿Cuál sería el papel del padre? Resulta que ella misma nos dice, un padre incapaz de acercarse a los hijos o inaccesible para ellos puede socavar la salud emocional de los niños. En cambio, la presencia constante del papá va a fortalecer las más importantes virtudes y cualidades humanas. Ahora, lo que decíamos en otra charla, ¿no? Un padre y una madre presentes. O sea, no un papá que está en la casa, pero se la pasa viendo el noticiero, leyendo el periódico, revisando el teléfono, se mete a su cuarto y no interactúa con la esposa ni con los hijos. Lo mismo una mamá que puede ser trabajadora, pero que le dedica un tiempo a cada uno de los hijos y un tiempo a su esposo. Pero si la mamá sí trabaja en la casa, todo el tiempo está en el computador y no la ven, pues es una madre presente pero ausente. Entonces aquí vemos la importancia de que los dos hagan presencia en esa vida de familia. Hay otro aspecto importante con el que ella concluye y dice, muchos padres descuidan la relación de pareja con la disculpa de atender a los hijos, ¿sí? Y que cuando ya los hijos crezcan, ya nos dedicaremos a la relación de pareja. Pero esto está totalmente equivocado. O sea, si nosotros cuidamos la relación de pareja desde el inicio, empezamos dos y terminaremos dos, esos hijos van a tener el ejemplo de que la relación de esposos es prioritaria, de que es buena, de que da ejemplo y además unos papás que se aman,
una pareja que se ama van a ser muy buenos padres, ¿sí? Entonces, cuando la mamá, digamos, dice es que no me queda tiempo porque tengo que criar los hijos, o el papá dice es que no me queda tiempo porque tengo que trabajar para sostenerlos, tener en cuenta que estamos dañando el desarrollo emocional de los niños y estamos dejando nuestra relación en un nivel muy superficial. Es decir, estamos, digamos, hablando de valores, pero no estamos viviendo la virtud del ejemplo, ¿sí? De la unidad de vida. Entonces ya sabemos, como esposos y papá y mamá, la principal relación, pues ya sabemos que, digamos, somos hijos de Dios, pero de ahí que se desprende el que nos casamos para pertenecerle al otro, para complementarnos. Entonces, la segunda relación que habría que cuidar, la primera con Dios, la segunda la de esposos y la tercera misión sería la de padres, ¿sí? Entonces, así, digamos, estamos armando bien la escala de valores. Pero si yo pongo a los hijos por encima de mi esposo, mm, esa historia se va a ir repitiendo con las otras generaciones y entonces o estamos anulando el papel del papá o estamos anulando el papel de la mamá y estamos cultivando una relación de papás que el día que sus hijos se van, pues los esposos no tienen vida en común porque no se conocen, se han dedicado 20, 25 años a criar esos hijos, no hablaban más que de los hijos, entonces el día que se quedan solos, no tienen de qué hablar. Entonces, lo principal para educar a los hijos en los valores y en las virtudes, pues es dar ejemplo de que somos una pareja que se quiere, que lucha para mejorar y que somos un papá y una mamá que cada uno está trabajando en ser una mejor persona. ¿Por qué? Porque yo le doy ese regalo de ser una buena persona a Dios, a mí mismo, y lo pongo al servicio de mi esposo y de mis hijos. El esposo hace lo mismo, mejora como persona, le da ese regalo a Dios, se lo da a sí mismo, y esto se refleja en la esposa y en los hijos. Ahora, ya con los hijitos, pues, ¿qué es importante para fomentar virtudes? Sobre todo aumentar la autoestima, aumentar la resiliencia y evitar la sobreprotección. Entonces, ¿de qué se trata? Pues esto todos lo sabemos, pero lo reforzamos hoy que hablamos de valores y virtudes. Para que mi hijo o mi hija sea una persona segura de sí misma, sea una persona mm, que vale para ella misma, sea una persona que no es insegura, que no es celosa, que no es miedosa. Entonces, ¿qué vamos haciendo desde que nace ese niño? Centrarnos en los puntos fuertes. Cada niño tiene unas cualidades y nosotros como padres los conocemos. Este siempre dice la verdad, ella es muy responsable con las tareas, la otra hija mm, es muy cariñosa, el otro hijo es muy ordenado. Entonces, cada uno nos centramos en esos puntos fuertes para exaltarlos. Diferenciar entre la persona y el acto. Es decir, no le digamos eres un mentiroso, sino no, lo que estás diciendo no es verdad o lo que estás diciendo es una mentira. No digamos es que eres un mal estudiante, digamos mira, te faltó responsabilidad con esta materia, faltó más estudio en esta parte, ¿sí? Si le decimos es que usted no sirve para nada, es un bruto, pues digamos que lo estamos hundiendo, pero si le decimos tú eres muy inteligente, pero te faltó dedicarle más tiempo a esta materia, lo va a entender. No reforzar lo negativo. Es que mi hijo es perezoso, entonces todo el día le digo perezoso. Claro, hasta que llega un día que dice, pues yo para qué hago un esfuerzo si yo soy perezoso. En cambio, si yo le digo, no, levántate, mira que tú estás joven, tienes energía, tú puedes, tienes salud, o sea, tienes la edad perfecta para hacer esto, lo otro. Le hacemos un chiste, lo hacemos reír, pues estamos, digamos, como que exaltándole lo bueno.
asumir siempre una actitud de respeto con ellos, sea la edad que ellos tengan. Mm, Esto de que, ay, es que como mamá, o sea, se me salió una palabra injuriosa hacia mi hijo, hacia mi esposo, hacia mi hija, pues esa actitud de falta de respeto eh, lesiona mucho la autoestima de los niños. Es que ustedes siempre me decían bruto. Por ejemplo, en estos días alguien que decía, no, es que me decían que yo en el colegio que yo era cabeza de coco, porque tenía la cabeza redondita. Y entonces dice, eso siempre me ha molestado y siempre me ha hecho sentir inseguro. Y yo me miro la cabeza y me la veo muy redonda y sí, yo digo, sí, sí, tengo la cabeza demasiado redonda. Ven, entonces un juego de niños, un apodo de niños le ha lesionado la autoestima a alguien. Escucharlos siempre con interés, mm, generalmente pensar que ellos dicen la verdad, mm, y reforzarles esto, es que tú siempre dices la verdad, así nos esté diciendo una mentira. Esto les va a doler mucho cuando les estamos creyendo y ellos por dentro saben que no es cierto. Esto los pone a pensar. Disciplinar sin maltratos, lo que se llama ahora la educación positiva, es decir, no maltrato verbal, no maltrato físico, pero sí autoridad con servicio, pero autoridad con límites. ¿Sí? Entonces, si digo no, es no y ese no no se modifica. Y si digo sí, es sí y no se modifica. Entonces, pues esto es la disciplina positiva y promover siempre la calidad humana. Hoy te equivocaste, pero tú eres un gran ser humano, tú vas a salir adelante, todos nos hemos equivocado, pero tú puedes corregir. Entonces, claro, este niño o esta niña va creciendo muy seguros. Entonces, esto era aumentar la autoestima. Ahora es aumentar la resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Es saber resolver problemas, es saber pasar por cosas difíciles y salir exitoso de ese problema. Entonces, si somos muy sobreprotegidos, pues podemos tener 50 años y no somos resilientes. Sí, entonces, hoy, por ejemplo, una mamá me decía en consulta, es que aunque nosotros tenemos buenos medios económicos, nosotros siempre hemos promovido que los hijos trabajen en algo para que se autoayuden con sus propios gastos. Entonces me decía, por ejemplo, una hija está trabajando en la empresa porque su novio se va a graduar y ella quiere darle un regalo, entonces está ahorrando para eso. Entonces, eso digamos que aumenta la resiliencia, ¿no? O sea, pueda que no nos haga falta lo económico, pero entonces yo te promuevo que seas capaz tú de conseguir eso. Entonces, la resiliencia será, digamos, eh, ya en aspectos puntuales, centrar al hijo, a la hija, incluso al mismo esposo o nosotros mismos en nuestra capacidad de superar problemas. Es decir, tengo este problema. Entonces, ¿qué puede pasar? Entonces, uno, no resolver. Dos, yo puedo pensar, no, es que yo me muero si no lo resuelvo. Tres, se va a dar cuenta la gente. Cuatro, a lo mejor sí lo resuelvo. Entonces, esa resiliencia, pues es, no va a morir. No, nadie se ha muerto por no poder resolver un problema. No lo puedo resolver. ¿Qué consecuencias va a tener? Ah, pues me van a poner, no sé, en la base de datos de deudores morosos o me van a quitar la tarjeta de crédito. Bueno, entonces el resolver el problema, listo, no tengo cómo pagarlo, entonces, ¿qué pasa si me quitan la tarjeta de crédito? Ah, pues si me la quitaron, sé que voy a estar tantos años de acuerdo al país sin ningún crédito. Mm, He hablado con personas, por ejemplo, que les ha pasado esto y dicen, pues hasta aprendí a vivir el día a día. Y ya ahora me está yendo bien y aprendí a vivir sin créditos y aprendí a gastar solo lo que tengo. Entonces, esa es la capacidad de superar pues, determinados problemas. Es que yo nací y tengo dificultades para hablar y sufro de tartamudez, ¿sí? O sea, dificultad para articular ciertas consonantes
Entonces, mm, yo puedo vivir toda la vida con una baja autoestima porque es que yo tartamudeo. O puedo, me han educado para que haga ejercicios, me llevan al fonoaudiólogo, aprendo, yo mismo trato de todos los días aprender a, digamos, a hablar mejor, a pronunciar mejor, a articular mejor, hasta que llega un momento en que casi no se me nota. Sí, entonces miren los dos escenarios. Aquí se me bajó la autoestima y soy callado porque me da pena hablar. Y acá, pues, todo el mundo se dio cuenta, pero todo el mundo también se dio cuenta de que lo estoy superando. Esto, por ejemplo, lo del tartamudeo lo vemos en esa película El discurso del rey, ¿no? Que es uno de los reyes de Inglaterra, el papá de la reina actual de Inglaterra, cómo él tenía ese problema de tartamudeo y cómo cuando lo eligen rey, pues tiene que ejercitarse y al final, pues ya casi no se le nota. Entonces, esa capacidad de superar problemas. Frente a los desafíos, destacar el desarrollo de no de los demás, sino de las propias potencialidades del niño. ¿Sí? O sea, tú no tienes que ser mejor que tu compañera, que tu compañero, no. Tú tienes que superarte a ti mismo. No sé, es que corres la maratón y llegaste, no sé, en 1 hora, 5 minutos. Pues en la próxima vas a llegar en 1 hora. ¿Sí? Entonces tú te vas como enfrentando a ti mismo y te vas superando a ti mismo. No es tú tienes que ser el mejor maratonista del mundo porque pronto se lo estamos poniendo duro y no va a ser así. Ahora, si es el mejor, pues fue porque se superó a sí mismo y pudo ver que lo podía lograr, no porque nosotros le pongamos pues esa meta tan difícil. Entonces, que crea en él mismo, pero que sea capaz de desafiarse y que pueda dar más. He conocido, por ejemplo, estudiantes que le tenían miedo, pereza a las matemáticas, porque de pronto no se las estaban enseñando con suficiente amor y experticia. Y después llegó un profesor o una profesora que les enseñó a divertirse con las matemáticas y hoy son ingenieros en diferentes ramas. ¿Sí? Entonces, frente a los desafíos es desarrollar potencialidades. Tú puedes, tú eres capaz, proponte, de pronto te va a costar un poquito más de concentración, más de estudio, pero lo vas a lograr. No, tú tienes que ser como tu hermana, que mira como es de juicioso, como tu hermanito, que es el mejor. No, tiene que ser el mejor cada uno, mejor a sí mismo. Confiar en su fortaleza interior. mm, Por eso, pues cuando ya, digamos, de los 7, 8 años en adelante, pues ya tenemos que dejarlos que ellos vayan cogiendo cada vez más autonomía, que puedan superar dificultades, que se cayeron y se paren, que se les dañó la bicicleta y que intenten repararla, que esta comida no les gusta, pero que la prueben a ver si cada vez se acostumbran más, que no saluda, pues que aprenda a saludar, o sea, confiar en que puede ir mejorando. Eh, Cuando hay cosas que no se pueden cambiar, ocurrió un desastre, pues ver una oportunidad. La niña hizo la torta y le quedó demasiado simple o con demasiado sabor a harina, no quedó tan rica. No importa, no la comemos, no la vamos a botar, no la comemos, vamos a echarle azúcar en polvo para que mejore y la próxima seguro que te va a quedar más rica todavía, pero tienes talento. Desarrollar la capacidad siempre de ver el vaso medio lleno, ¿no? Recuerden que a los adultos nos pasa, o lo vemos medio lleno y somos optimistas, o lo vemos medio vacío y somos pesimistas. Entonces es enseñarles a superarse. Entonces yo no les puedo hablar de superación si yo soy la más pesimista pues del mundo. Entonces, no, es mostrarles con mi convivencia, pues que yo me propongo, que de pronto, no sé, no sabía cocinar y aprendí, o no sabía lavar y ya ahora sé sacar las manchas, etcétera, etcétera. Bueno, y ya lo último, con los hijos es evitar la sobreprotección, o sea, aumentar la autoestima o mejorar o cuidar la autoestima, fomentar la resiliencia, o sea, que sean fuertes ante las dificultades y evitar la sobreprotección.
un niño que siente que su mamá, su papá siempre tienen que estar a su lado, es muy difícil que confíe en él mismo o que tenga buen concepto de sí mismo. ¿En qué lo he notado? Por ejemplo, a veces niñas muy sobreprotegidas que son, por ejemplo, hijas de una mamá muy bonita, belleza física. Y si ellas, digamos, siempre andan, digamos, detrás de mamá, detrás de papá que les soluciona todo, y ellas escuchan que todo el tiempo a su mamá le dicen que cómo es de bonita, ella se va sintiendo fea, ¿sí? Con el tiempo, porque como todo el mundo resalta que su mamá es bonita y ella no sabe quién es ella porque vive sobreprotegida, es insegura, y así se parezca a la mamá, ella se va a ver fea, ¿sí? La sobreprotección también la he escuchado, por ejemplo, ya adolescentes, incluso pues de universidad, ahora entran muy jóvenes y a veces es que yo no me relaciono con nadie, es que yo no me siento bien sino en mi casa y con mi familia, ¿sí? O es que yo solo tengo amigos online, yo no tengo más amigos. Entonces, estos son signos de que estamos sobreprotegiendo. La costumbre de dormir con los niños, claro, pequeños, muy pequeños, o sea, hasta los 6 meses puede ser bueno, pero después de los 6 meses, pues el niño apenas lo sacamos de la cama se vuelve nervioso, inseguro. Mm, el, no sé, los niños nos van dando la pauta. A veces hay un niño que dice, yo ya soy capaz de ir a la tienda que queda a una cuadra. Pues démosle la oportunidad que vaya a la tienda, nos paramos en la puerta, lo seguimos con la mirada y si él cree que puede, dejémoslo, que seguramente va a poder. Pero si decimos, no, usted no puede salir solo, se lo roban, viene el ladrón, lo secuestran, lo violan, pues ese niño va a tener mucho miedo de hacer cosas por sí mismo. Otra parte de la sobreprotección es darles todo. Entonces, no, o sea, ni siquiera expresan qué quieren y nosotros ya estamos diciendo, cierto que tú quieres un dulce, cierto que quieres este juguete, cierto que a ti te provocaría ir acá, ir allá. Son niños que su mamá o su papá es quien decide y ellos no saben qué es lo que quieren. Entonces, la sobreprotección crea miedo, crea inseguridad, crea baja autoestima y una bajísima capacidad de resiliencia. Entonces, claro, un niño miedoso, con una baja, digamos, educación para resolver sus problemas y sobreprotegido, pues es un niño que no va a aprender valores ni virtudes, porque es un niño, digamos, que siente que él no puede hacerlo o no tiene un concepto pues adecuado de sí mismo. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está el www.sonia-almediomonos.com. Ahí encuentran pues varios artículos y de todas formas Marisa queda con la presentación para que la puedan tener. No sé ahorita si hay el espacio de preguntas. Voy a Sí, salir. aquí pueden hacer sus preguntas. Ya les puse en el chat de aquí y en el chat de YouTube que pueden hacer sus preguntas. Y aquí les voy a compartir la presentación. Déjame Ay, nomás sacarla. a ver, ¿cómo salimos de aquí? Aquí yo te saco si quieres. Perfecto. Deja nomás encontrar valores y virtudes de la familia. Ok, para los que gusten la presentación, aquí la acabo de subir en el chat. Y para los que estén en teléfono, pues no la pueden ver. Entonces, si ponen su correo, con mucho gusto se las envío, pero también la vamos a compartir en el canal de YouTube. Entonces, pues, no sé qué preguntas tengan. Déjame ver si hay preguntas por acá. Bueno. No, no hay preguntas. Denise, ¿tienes alguna pregunta? No, Marisa, gracias. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. No, miren que este es un tema, digamos, muy cotidiano que Sí, o sea, que lo practicamos todos los días a veces sin saber, ¿no? Que estamos viviendo valores y virtudes. Quedémonos con unidad de vida personal, fomentar hábitos en los demás. Primero mi esposo, mi esposa antes que los hijitos
Y pues la idea sería, la idea es ir viviendo virtudes, ¿sí? A veces, por ejemplo, algunos jóvenes dicen, no, es que yo ya las vivo todas. Entonces le digo, ah, bueno, te falta la virtud de o sea, te falta trabajar porque tienes el vicio de la soberbia, ¿no? Entonces crees que ya te las sabes todas y te vuelve y empieza y se mueren de la La risa. modestia también le falta. Sí, exacto. Entonces, pues ese es el truco que vivimos una, ay, me he descuidado en esta otra, vuelvo y la cojo, y esa es la lucha de la vida diaria. Exacto. La lucha Pero y diaria. también cómo los patrones de los papás se van heredando también generacionalmente. Sí, claro. El patrón que antes, ¿verdad? Era más estricto, Sí, la palabra del papá o la mamá era la autoridad y no podías contradecirla, así no tuvieran la razón. exacto. Y eso es lo lindo de ahora, que pues uno puede proponerse a cambiar uno mismo y a cambiar, digamos, la forma de educar la familia, de formar familia, de vivir dentro de matrimonio. Entonces, pues como uno se puede proponer, y yo digo, ahora tenemos todas las facilidades. O sea, están estas conferencias online, uno se mete en YouTube y hay videos de toda clase. Entonces, ya si uno no aprende o no quiere mejorar es porque de verdad se descuida. Exacto. Bueno, aquí hay una pregunta en YouTube. Marco Moreno pregunta, ¿cómo hago para mejorar la autoestima de mi hija que está con un hombre de 33 años? Ella dice que su voz firme le da seguridad y no nos hace caso. Bueno, generalmente una niña muy joven que está en una relación con una persona mucho mayor, pues casi siempre está buscando es una figura paterna, porque de pronto hubo un vacío, digamos, en la presencia de papá en la casa. Mm, lo que se puede hacer allí, pues es, digamos, no estar en contra, no criticar, pero sí poner, digamos, poco a poco las cosas que pueden perjudicarla en la relación. Por ejemplo, decir, este novio que tienes, pues es una persona muy seria, muy responsable, pero yo he visto que a veces es un poquito mal geniado. ¿Tú has tenido eso en cuenta? O es, qué bueno que estés contenta con tu noviazgo, pero ¿qué pasaría el día que él tenga 50 años y tú vas a tener, no sé, 25 y él ya quiera reposar en la casa y en cambio tú quieras apenas comenzar a salir y él eso ya lo vivió hace 25 años? ¿Tú sí lo has pensado? Y dejarlo sin respuesta. O sea, hacerles preguntas que los dejen pensando, pero siempre empezando por lo positivo. Qué bueno que es tu novio, qué buena persona que es, cómo pasamos de bien con él, cómo es de educado, pero has visto esto otro. Y simplemente les dejamos el interrogante y ellos pues van viendo. Ahora, la solución que les doy siempre, recemos por esos hijos y recen por esa otra persona. ¿Sí? Entonces, está con este señor de 35 años, pues pidan el triple por el señor de 35 años para que busque un amor que sea 35 años y deje a su hija tranquila y que su hija conozca uno de la edad de ella. Y no criticarlos, porque acuérdense que entre más criticamos a la gente joven, pues más se empeñan a hacer las cosas que les estamos diciendo que no. Muy cierto. A ver si hay otra pregunta. Está poniendo él que este señor es un manipulador y quería llevarla a su departamento. Claro, claro, es que ese es el peligro, pero digamos allí también es como, hay cosas que ya, digamos, si es una adulta joven, pues se les puede hacer caer en cuenta, no se puede prohibir. Si es una menor de edad, pues ahí sí uno puede ejercer toda su autoridad y no sales o no te doy el permiso, o si hay que denunciar a esta persona, la denuncio. Si ya es mayor de edad, pero joven, pues es a punta de consejos, ¿no? O sea, mira, y si vas al apartamento, seguramente va a querer tener intimidad contigo o de pronto te va a forzar. Tú has pensado cuántas parejas ha tenido esta persona.
pones en riesgo de pronto tu salud, tú que has tenido tanta integridad y te vas a jugar por un momentico algo que has cuidado, una virtud que has cuidado mucho. A veces simplemente nos dicen no te metas, yo hago lo que quiera. En esos casos, pues no podemos hacer nada porque ya son mayores de edad. Pero lo que sí podemos decirles es, mira, si esta persona te llega a decepcionar como yo pienso que lo va a hacer el día de mañana, aquí estaremos y aquí estará mi hombro y aquí te recibiré. Si te va bien, pues qué dicha, pero con mi experiencia pienso que no te va a ir bien. Entonces, pues no les estamos cerrando la puerta. A veces hay que dejarlos que se caigan y experimenten y aprendan por ellos mismos, pero aún así, pues digamos como que sepan que siempre los queremos, que siempre estamos rezando por ellos y pues que hicimos hasta donde fue posible. Y entonces, casi siempre estas experiencias salen mal, ¿no? O las maltratan, o no las dejan salir, o les quitan pues la libertad, y ellas mismas se aburren, ¿sí? Entonces, pues, prenderse de Dios que ella se desilusione antes de que ocurran pues eventos más graves. Sí, dice que muchas gracias. Con mucho gusto. Y creo que son todas las preguntas que hay. No sé No, si tengas tú algo que agregar. eh, bueno, que no dejemos, digamos, a Dios. Acuérdense que siempre hemos dicho, si tenemos a Dios en nuestra vida, en nuestra pareja y en la crianza de los hijos, aunque no sepamos las cosas, vamos a tener una luz de qué poder hacer. Tenemos un problema que no podemos solucionar, vámonos al sagrario y le contamos a Dios y le contamos a la Virgen qué es lo que nos preocupa y es una fórmula infalible, o sea, siempre uno sale más tranquilo con alguna idea. Y también tengamos ese desprendimiento de que Dios es el que maneja nuestras vidas. Entonces, si este hijo, esta hija no quieren escucharnos, pues pensemos que Dios encontrará la forma de que esta persona vuelva al camino. Entonces, nunca desesperanzarnos y siempre seguir luchando por ser unas mejores personas. O sea, por ser un ejemplo de papás, de mamás, de personas. Entonces, ese será, digamos, como el reto para los hijos. Yo quisiera tener un hogar como el que tuvo mi papá y mi mamá, o como el que tienen mi papá y mi mamá, o verlos cómo se quieren ellos dos, o qué alegría que hay en mi hogar. Yo quisiera vivir eso. Entonces, ese ejemplo arrastra y así ellos se equivoquen, tarde que temprano ellos vuelven y enderezan el camino. Entonces, pues es realmente no perder la fe de que Dios es el que, digamos, nos va guiando en el destino. Entonces, Él tampoco deja a nuestros hijos y a veces tenemos problemas graves con ellos. Pero lo que yo he visto es que siempre se solucionan este tipo de problemas. O sea, siempre tienen un buen fin. Así haya pues obstáculos y suframos un poquito, pero a veces el mismo sufrimiento pues si uno lo ofrece, le ayuda a estos chicos a enderezar el camino, pero teniendo en cuenta la libertad, ¿no? La libertad y el respeto hacia ellos también. Así es. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Sonia. ¿No tienes nada que agregar tú, Denise? No, no, muchas gracias. Solamente le quería comentar a la doctora de una de las charlas de de los padres exorcistas nos comentaban de cuando los jóvenes, ¿verdad? O las jovencitas o los jóvenes empiezan pues a tener, ¿verdad? La vida íntima muy jóvenes, existe la contaminación también espiritual, Claro. de cómo se contamina y también cómo afecta a veces, ¿verdad? En el resto de tu vida. Claro. Miren que, por ejemplo, la contaminación espiritual a veces también, por ejemplo, el contagio de enfermedades, ¿sí? Ujú. Pues he tenido casos de niñas de 13, 15 años, 16 años que ya tienen infecciones de transmisión sexual que no se les van a quitar, no. Entonces esto para ellos es muy Exacto. triste en ese momento. Ujú. Ahora, ellas no aprenden, el joven no aprende por el caso de los otros, él Sí. aprende por él mismo casi siempre.
Entonces, no cesemos nosotros la campaña de, mira que yo estoy viviendo la castidad queriendo solo a tu papá o queriendo solo a tu mamá. O sea, yo no me fijo en nadie más porque esa es la persona que yo escogí. Y si me fijo en alguien más, lo corrijo y vuelvo y me centro en tu papá o en tu mamá. Entonces, pues ese es el mejor ejemplo para él. Como les digo, o sea, ojalá estos chicos entendieran que, pues, digamos, vivir la castidad es guardarse y esto le hace bien al alma, al cuerpo, a la persona completa. Pero si no lo logran, pues también yo siempre digo, hay esa segunda oportunidad, esa oportunidad de vivir esa segunda experiencia de virginidad. ¿Cuántos chicos han tenido una experiencia desafortunada, ellos o ellas? Después encuentran a Dios y deciden a partir de allí volver a coger la vida de castidad. Entonces, bueno, rezar y rezar, porque ahora pues tenemos todo en contra, ahora está pues todo este relativismo moral que antes los incita a tener intimidad muy jóvenes, a tener intimidad con múltiples parejas. Pero si ellos ven nuestro ejemplo, pues ellos volverán. Así caigan en algo desafortunado, volverán porque tienen ese, como ese faro que los ilumina, ¿no? Esa guía. Ujú. Rezar por todos los jóvenes, porque sí, esto es muy duro ahora. O sea, ellos mismos dicen que les toca muy, muy duro. Sí, sí, es cierto, Yes. es cierto. Bueno, pues muchísimas gracias, Sonia. Gracias por Mucho haber estado gusto. con nosotros. Y los queremos invitar a que nos acompañen. Mañana, jueves y todos los jueves, tenemos adoración al Santísimo en vivo. Se está transmitiendo por la página de Facebook del Apostolado y también por el canal de YouTube. El domingo los invitamos a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y a las 6 de la tarde, el padre Gabriel Panduro Muñoz celebra la misa y la transmite por Facebook y también por el canal de YouTube. Este próximo martes tendremos el Rosario con el Apostolado del Rosario y del Manto de la Santísima Virgen de Guadalupe. Ese es a las 7, pero ese lo transmitimos por el Apostolado del Rosario y del Manto de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y el próximo miércoles tendremos la última presentación del libro Quo Vadis Ecclesia del padre Javier Luzón. El tema es nuevas proyecciones. Los esperamos y muchísimas gracias. En un par de horas, cuando mucho, vamos a tener la presentación y la charla en todos los grupos del apostolado para el que guste tenerla. Muchísimas gracias, Sonia, y nos vemos con el favor de Dios el próximo mes. Claro que Bendiciones para todos. Gracias y saludos. sí.